Que podamos hacer un repaso por algunos conceptos que ya han visto a lo largo de la carrera, pero que es bueno que tengan presente en este momento de inicio de la etapa proyectual, porque suelen empezar abordando el plano de la identidad visual. Entonces, refrescar algunas cuestiones va a ser útil en este momento. Vamos a dividir esta charla en una primera parte que va a ser la parte específicamente de repaso de conceptos, de términos, y después vamos a trasladar eso al análisis de un caso práctico, que es la parte más interesante o más novedosa, digamos, de esta charla. Para empezar, vamos a hablar un poquito del concepto de identidad y vamos a tomarlo, vamos a hablar de esto de acuerdo a la mirada o el análisis que hace Joan Costa, donde él comienza definiendo el término y dice que la palabra identidad proviene de idem, que significa idéntico a sí mismo. Y él comienza su análisis desde el punto de vista filosófico y dice que todo ser o ente está dotado de una dimensión existencial significativa que es su entidad, y que toda entidad posee identidad. ¿Qué es la identidad? Como cuando hablamos de una persona y buscamos definir cuál es su identidad, aquí se trata de lo mismo, ¿sí? Del conjunto de cualidades, de las capacidades, de las propiedades perceptibles, o sea que son reconocibles a través de nuestros sentidos, y que hacen que esa entidad pueda ser memorizada, pueda ser individualizada, pueda ser diferenciada, ¿sí? Es lo que es su esencia, lo que hace que sea lo que es, ¿sí? Y esto trasladado al plano de las instituciones o de las organizaciones es lo mismo. Cuando hablamos de la identidad institucional estamos hablando de todos aquellos atributos que caracterizan a la organización, ¿sí? que son su espíritu y que se traduce, que se manifiesta a través de todo lo que la institución haga. Es decir, la identidad institucional es el sistema de mensajes que se manifiesta en cada uno de los componentes de la institución, sea el componente del tipo que sea, siempre va a estar presente su identidad. Entonces, profundizando un poco más en el análisis de la identidad, Joan Costa determina 5 integrantes sensibles que conforman, que construyen la identidad de una organización. Una aclaración que quiero hacer es que Joan Costa hace este análisis posicionándose, tomando como eje a las empresas, pero es trasladable a cualquier organización. Entonces, volviendo a este esquema de los 5 integrantes sensibles de la identidad, lo primero de lo que habla es de la identidad verbal, que tiene que ver con el nombre y con el hecho de que todo aquello que no puede ser nombrado no existe. Y Costa dice que la identidad conformada tiene una ligación muy estrecha con el nombre que la institución tenga. La identidad visual o gráfica, que se refiere al sistema de comunicación visual integral y que según Costa tiene centro en la marca. La identidad cultural, que se refiere a los componentes emocionales que surgen de las experiencias que vivimos en relación a la institución, por ejemplo, las conductas de las personas que forman parte, el trato de esas personas, el tipo de servicios que ofrecen. Todo eso repercute en el tipo de identidad que va a tener nuestra organización. La identidad objetual, que tiene que ver con lo que la empresa vende o produce, y la identidad ambiental, que es lo que se refiere al lugar, al espacio, al contexto en el cual la institución desarrolla su tarea. Entonces, para concluir, Costa dice que no es posible
construir una imagen en nuestro destinatario sin una identidad sólida. Digamos, cuanto más sólida sea esa identidad, cuanto más definida, cuanto más precisa, más cerca va a estar de la imagen construida por nuestro destinatario. Y vamos a hablar primero del concepto. Cuando hablamos de concepto de marca, estamos hablando de un contrato de sentido entre la organización y su público destinatario, ¿sí? Hablamos de un contrato porque se refiere a que hay una parte que tiene que ver con el perfil identitario o personalidad construida por el emisor, que llega al destinatario, quien es el encargado de hacer una lectura, de decodificar aquello que emite la organización y que le da sentido a ese signo de identidad. Pero no tiene únicamente que ver con la lectura de ese signo propiamente dicho, sino que tiene que ver también con la interpretación de todas las acciones y mensajes emitidos por la organización. Vamos específicamente a los componentes de la marca. Hay dos posibilidades de construcción del signo marcario. La que se conforma con el nombre, que siempre está presente, porque como ya vimos, aquello que no se puede nombrar no existe, y su materialización en un logotipo o fonograma, a lo que se puede adicionar o no un signo icónico. Cuando hablamos de nombre, estamos hablando del signo puramente verbal, y vamos a hacer un breve repaso por las tipologías de nombres que hay para que las recuerden. Los nombres pueden ser de tipo descriptivo, como es el Museo de Bellas Artes, simbólicos, como es Visa, que es un nombre arbitrario y que no tiene porque no tiene ninguna relación con el lugar o con la actividad de la organización, patronímico, como es Mercedes-Benz, toponímico, como es Aerolíneas Argentinas. Pueden ser contracciones también, que es la sumatoria de iniciales de las palabras que conforman el nombre, y puede ser nombres combinados, o sea que nombres que asocian algunas de las tipologías anteriores, como por ejemplo Petrobras. El logotipo o fonograma es la versión gráfica estable del nombre de marca y se materializa en un signo visual que está compuesto por los signos gráficos del lenguaje verbal, o sea, por el alfabeto. Y en donde se suelen aplicar tratamientos gráficos de acuerdo a nuestra búsqueda en el plano de la significación. El signo icónico, que puede estar presente o no, como ya dijimos, es un signo no verbal, que es estable y pregnante y que morfológica y conceptualmente se divide en dos. Existen pictogramas, que son iconos o imágenes que tienen un tratamiento gráfico, visual, simplificado, esquemático, de gran síntesis y que opera por semejanza entre el objeto, que es el referente, y su representación gráfica. Y existen también los diagramas, que suelen ser imágenes abstractas y que establecen una relación de convención entre significado y significante. Vamos a hablar un poquito ahora rápidamente de las funciones y las propiedades que una marca tiene. Son muchas más que estas que tomamos aquí, pero bueno, estas que están aquí nombradas son básicas y fundamentales en el desarrollo de cualquier signo marcario. La función de identificación, que es la que hace que una marca sea distinguible, sea diferenciable de otras en un contexto determinado. La función informativa, que es la que hace que la marca sea capaz de transmitir en forma fiel, segura, precisa, ese conjunto de atributos que nosotros definimos. La función persuasiva, que es la que opera a través de la empatía y que se refiere a la capacidad de seducción que una marca tiene y que hace que se convierta en la mejor opción. Después, como propiedades de la marca, podemos hablar de la representatividad, que opera a través de la capacidad asociativa, y que se refiere a que la marca como signo busca un tipo de relación con la idea o con el objeto al que quiere representar.
Entonces hay diferentes tipos de asociaciones que las voy a nombrar rápidamente. Pueden ser por analogía, o sea, por semejanza perceptiva entre la imagen y lo que ella representa. La asociación por alegoría, que se da cuando existe una combinación insólita de elementos que son reconocibles en nuestra realidad, pero que están combinados de una manera insólita. La asociación por lógica, que se basa en cadenas de asociaciones que se producen en base a información que nos da la marca y conceptos que poseemos previamente. La asociación por el uso de emblemas, en donde incorporamos al signo marcario un emblema que otorga atributos que le son propios, digamos que son propios de ese emblema, por ejemplo cuando incorporamos una bandera. Y lo mismo ocurre cuando incorporamos símbolos. El símbolo incorpora conceptos que son de ese símbolo en sí mismo, como por ejemplo al usar un corazón. Otra de las propiedades importantes de la marca es su capacidad de síntesis, que se refiere a la economía de recursos, sin que pierda calidad y función en cuanto a su comunicación. La originalidad, que tiene que ver con la aplicación de soluciones y recursos únicos, tanto en el plano sintáctico como en el plano semántico. La memorabilidad, que es la factibilidad de alta fijación en el tiempo de un signo marcario, y la perdurabilidad es la posibilidad de permanencia y actualidad al margen de las modas. Y después, en cuanto a los planos de análisis de un signo, vamos a tomar estos tres: el plano semántico, el sintáctico y el pragmático. Cuando hablamos del plano semántico, estamos hablando del campo de las significaciones, del ámbito de lo connotado, donde es fundamental la comprensión del proceso de comunicación, donde los elementos visuales se articulan en función de lo que yo quiero comunicar. ¿Se acuerdan en la parte de datos cuando hablábamos de lo importante que era conocer a nuestro destinatario, conocerlo profundamente? Bueno, tiene que ver con este plano, con lo fundamental que es conocer los hábitos de lectura que tenga nuestro destinatario, su cultura visual, sus códigos de interpretación, las condiciones en las que se va a efectuar la interpretación del mensaje de acuerdo a lo que yo persiga a través de lo que de acuerdo a cuál sea mi búsqueda, ¿sí? El plano sintáctico es el campo de la forma, el campo de lo denotado. Aquí es fundamental que conozcamos y que tengamos manejo del lenguaje y de los elementos visuales básicos, de las técnicas que articulen esos elementos. Cuando hablamos de elementos básicos, estamos hablando de esos elementos que son fuente de la composición de cualquier tipo de lenguaje, de mensaje visual. El punto, la línea, el contorno, el color, la textura. Y cuando hablamos de técnicas, del conocimiento de esas técnicas, son aquellas que me permiten articular esos elementos básicos en función de lo que yo estoy buscando en el plano semántico, ¿sí? Como por ejemplo el contraste, la armonía, la exageración, la reticencia. Y después el tercer plano es el plano pragmático, que es el plano del uso, en donde es necesario que testeemos que el signo sea versátil, que sea capaz de adaptarse a diferentes tipos de uso, a plasmarse sobre diferentes materiales, a resistir deformaciones, que sea un signo versátil y usable en todo tipo de contexto. Y ahora, bueno, en la próxima parte vamos a pasar al ejemplo que les decía al comienzo.